Bueno, bien, vamos con ejercicios de gráficos. Dice, un móvil se desplaza en forma rectilínea de acuerdo al siguiente gráfico de posición en función del tiempo. Describa su movimiento. Por lo que vemos, fíjate que es MRU, ¿no? Y además la pendiente es positiva, por lo tanto, se está moviendo con velocidad constante y la velocidad va a ser positiva, ¿sí? Es una recta creciente. Bien, ahora en el ítem B nos dice con qué velocidad se desplaza, exprésela en kilómetros sobre hora y metros sobre segundo. Bueno, sabemos que va a estar en 6 kilómetros a los 10 minutos, ¿o no? Entonces, para el ítem B, la velocidad sería 6 kilómetros dividido 10 minutos, ¿sí? Pero están medio mal las unidades, o sea, primero quiero que esté en kilómetros sobre hora, por lo tanto, estos 10 minutos vamos a pasarlo a horas, ¿sí? ¿Cómo hago para pasar de minutos a horas? Acordate que puedo usar factores de conversión, o sea, de minutos a horas dividido por 60 o una regla de 3. Yo sé que una hora son 60 minutos, entonces 10 minutos. Tuki, regla de 3, 10 por 1 dividido 60, o sea, básicamente terminás haciendo lo mismo, dividís por 60 y te queda 0,166. Vamos a poner 167 para redondear a 3 cifras, ¿sí? Horas. Entonces la velocidad nos queda 6 dividido 0,167 y eso me dio más o menos 35,9, perdón, si redondeo a 3 cifras significativas. Puede ser 36 también si queremos redondear más o menos, pero vamos a dejar así, kilómetros sobre hora, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a metros sobre segundo. ¿Qué hago? De kilómetros sobre hora a metros sobre segundos dividimos por 3,6. ¿Sí? Así que 35,9 lo divido por 3,6 para pasarlo a metros sobre segundo. Y me dio 9,98. Y listo. Grafique velocidad respecto al tiempo. Bueno, nos piden que grafiquemos la velocidad respecto al tiempo. ¿Sí? La velocidad, fíjate que en qué unidad la queremos. No sé, vamos a poner en kilómetros sobre hora. Y el tiempo en horas. Entonces, yo sé que siempre va a ser la misma y va a ser de 35,9, ¿sí? Entonces, 35,9, ponele que está acá. Y nos queda una recta de qué tipo, constante, forever, ¿sí? Y listo. Bien, me pregunta dónde se hallará a las 2 horas, ¿sí? Entonces, para el ítem C, armo la ecuación horaria. X es igual a X inicial, que asumimos que es 0, así que no la escribo más. La posición inicial nos dicen acá que es 0, ¿sí? 0 kilómetros, más la velocidad, que nos conviene utilizarla en kilómetros sobre hora. ¿Por qué? Porque cuando la multiplicamos por el tiempo también está en horas. ¿Se entiende? Entonces esto lo cancelamos y nos queda 35,9 por 2, y eso da un total de 71,8. ¿Qué unidad? Kilómetros, ¿sí? Y listo. ¿Cómo? Fíjate eso, ¿no? Que la velocidad siempre es la misma. ¿Cómo supone que debe ser el movimiento durante esas 2 horas? Bueno, fíjate que también sigue siendo rectilíneo uniforme, ¿verdad? La velocidad sigue siendo la misma y es rectilíneo el movimiento. O sea, está representado por una recta. D. ¿En qué instante estará 18 kilómetros del origen de coordenadas? O sea, ahora me está preguntando cuándo la posición va a ser de 18 kilómetros, ¿sí? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Entonces utilizamos también la ecuación horaria, que era así. Delta T. Vamos a ponerla así. Entonces, ¿cómo la utilizamos? Acá me están dando el dato de la posición final, que hay desde el origen de coordenadas, que es 0, ¿sí? El origen. Más la velocidad, que es 35,9 kilómetros sobre hora, por el tiempo, por delta T. Así que delta T justamente es lo que queremos calcular, ¿sí? Entonces despejamos. En realidad delta T no es lo que queremos calcular. Queremos calcular en qué instante, o sea, el tiempo final, ¿sí? Pero sabemos que el inicial es 0, así que vamos a ponerlo así, ¿sí? Porque me pregunta en qué instante particular, o sea, el tiempo. Ya sabemos que el tiempo de inicio es 0, así que bueno. Bien, ¿cómo hacemos este despeje? Fíjate que este 0 más no me cambia en nada, ¿sí?
Y esto que está multiplicando vamos a pasarlo dividiendo, por así decirlo. Entonces nos queda 18 kilómetros sobre hora. Perdón, 18 kilómetros dividido 35,9 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Al dividirlo, fíjate que kilómetros se va a ir con kilómetros, ¿sí? Pues se da vuelta, se ponía por. O sea, en las unidades va a pasar esto, kilómetro por hora sobre kilómetro. ¿Sí? Porque en una división se da vuelta la fracción y se pone por. Y te va a quedar en horas el resultado. Que tiene sentido porque es tiempo. Así que 18 dividido 35,9 da 0,5. Si redondeamos, va 501. ¿Sí? Horas. Bueno, muy bien. Una aclaración. Acá en todos estos ejercicios, fíjate que se está usando mucho kilómetros y horas. Por lo general no es así, sino que se usa más metros y segundos. Pero bueno. Y vamos con este gráfico que me parece importante. Dice un ciclista que viaja en una trayectoria rectilínea, recorre la primera mitad de su camino 40 kilómetros sobre hora y la otra 20. ¿Sí? O sea, tenemos un ciclista que primero tiene más velocidad y después menos. Primero 40 y después 20. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. Fíjate, ¿qué quiere decir que tenga más velocidad? Que va a recorrer más en menos tiempo. O sea, más velocidad va a recorrer más distancia en menos tiempo. ¿Sí? Eso quiere decir. Y bueno, y menos velocidad, menos distancia en más tiempo, ¿no? Bien. Vamos a escribirlo. Menos velocidad, menos distancia en mayor tiempo. Ahora, también quiero decir algo. Si hay más velocidad, acordate que va a haber más que pendiente de la recta, ¿no? Porque dijimos que la velocidad estaba relacionada con la pendiente. O sea, que el gráfico va a estar como más inclinado. La pendiente es su inclinación. No sé si viste rectas, pero la pendiente es inclinación. O sea, va a estar el gráfico más inclinado. ¿Sí? Entonces, en este caso va a haber menos pendiente cuando haya menos velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los siguientes gráficos de posición en función del tiempo representa el movimiento? Bueno, justamente tenemos que analizar eso. Sabemos que aparte se recorre en el primer tramo, o sea, tenemos dos tramos, ¿no? En el primer tramo sabemos que hay mayor velocidad. O sea, tiene que ser más inclinado la recta. Más inclinación. Y que tiene que llegar a la mitad, porque estamos en un gráfico de posición y dice que recorre una mitad y después la otra. O sea, tiene que estar a la mitad de la distancia. O sea, a la mitad de nuestro eje Y, que representa la distancia. O sea, tiene que estar justo por acá. ¿Se entiende? ¿En cuáles sucede esto? Y nada más, fíjate que va a suceder en este, ¿sí? Que va a estar a la mitad de distancia cuando hay un cambio de velocidad, y en este, ¿se ve? O sea que ahí podemos descartar esta opción y esta opción, porque no cumplen, que justamente tiene que estar a la mitad de distancia, ¿sí? Y ahora sabemos que el primer tramo tiene más inclinación. Entonces, ¿cuál es más? En el primer tramo, ¿cuál es más inclinada la recta? ¿Esta o esta? Y esta, ¿se ve? Es más inclinada, recorre más en menos tiempo, ¿sí? Ponele que acá hay 2 metros. Fíjate que lo recorre más rápido, lo recorre en menos tiempo. Este va a tardar todo esto en recorrerla. ¿Se ve? Entonces va a tener más velocidad este de acá. Por lo tanto, esa es la correcta, ¿sí? Si te detenés a pensarlo, poné pausa, pensalo bien y todo eso, vas a ver que todo... Para eso están los videos, para reflexionar, ¿sí? Entonces, más inclinación, más velocidad, y hay que estar atento a lo que nos dice los detalles del ejercicio. Esto tranquilamente puede ser un ejercicio parcial. Dice mitad de su camino, o sea, también está dando información de lo que recorre. Y lo que recorre está representado en el eje X, ¿sí? Y en el eje Y, perdón. Hoy como estoy. En el eje Y. En el eje X es el tiempo y en el eje Y es la posición. Bueno, voy a borrar todo esto. Ya sabemos que la correcta acá es esta. ¿Sí? El 3. Bien. Después nos dice, ¿cuál de los siguientes gráficos de velocidad en función del tiempo representa el movimiento? Bueno, yo sé que en el primer tramo tenía una velocidad de 40 y en el segundo una de 20. Por lo tanto, tiene que cumplir que este esté un poquito más arriba que este. Y en los dos se cumple, ¿no? Bueno, 40 y 20. 40 y 20. Pero hay un detalle, ¿te acordás que el área,
O sea, si yo quiero calcular la distancia que recorre uno y el otro, calculaba el área, ¿sí? Pero, yo qué sé, que los dos tienen que recorrer lo mismo, o sea, porque en el primer tramo uno hace la mitad del recorrido y en el segundo tramo se hace la otra mitad del restante, ¿o no? O sea, estamos de acuerdo que en los dos tramos se recorre lo mismo, o sea, se va a recorrer una mitad. Entonces, fíjate que acá el área es la base por la altura, ¿no? O sea, lo que recorre en el tramo 1 sería la base, que ponele que acá vale 2, por la altura, que la altura acá vale 40, ¿no? De acá a acá es 40. Bien. Y acá también. Ahora, para el tramo 2, que vendría a ser este de acá, ¿sí? Tendría que también ser 2 por 40, ¿sí? Entonces, o sea, tendría que ser 80, ¿sí? 2 por 40, 80. Entonces, fijémonos qué pasa. Delta X. ¿Cuánto vendría a ser? La base, ¿sí? Por la altura. Entonces, la base acá es, no sé, ponele que esto, si voy de uno en uno, tengo 6, de acá a acá tengo 5, ¿no? ¿Se ve eso? O sea, mira, voy a hacerlo nuevamente. Estoy viendo cuánto recorrí. Entonces es el área, dijimos. Repito. ¿Cuánto hay de acá a acá? De 2 a 6 hay 4, perdón. Yo puse 5, pero es 4, ¿no? Entonces acá la base sería 4. Y la altura, que es lo que hay de acá a acá, es 20. Y 4 por 20 me da 80. Así que coincide que el área es la misma. De hecho, si vos ves el gráfico, perdón, ¿no? Yo estoy haciendo cuentas para que te asegures, pero a ver, este gráfico es lo mismo que este, pero nada más que uno está así puesto en vertical y el otro en horizontal. O sea, es lógico que van a tener los dos la misma área, ¿sí? Ya de entrada yo lo sabía, ya me di cuenta, ¿sí? Pero hice las cuentas por si te costaba un poquitito más. Y para este segundo gráfico, fíjate que el área que hay pintada de acá es un poquito más grande que la que hay de acá, ¿sí? Y no se cumple que en los dos haya la misma área encerrada. Por lo tanto, esta sería la correcta, ¿sí? Bien, ya que en cada tramo se recorre lo mismo. Y esto no está y eso que dije no está representado en este gráfico, porque en el segundo tramo hay un poquito menos que el primero, ¿sí? Bueno. C, dice, el otro gráfico de velocidad respecto al tiempo, ¿con cuál de los gráficos de posición de tiempo se corresponde? O sea, este gráfico de acá, ¿con cuál de estos es? Bueno, habría que fijarse que el primero recorras más y que en el segundo recorras menos. O sea, ¿en cuál de los que nos quedaron el primero recorre más y el segundo recorre menos? Y fíjate que acá recorre más y acá recorre menos. Así que seguramente iba a ser este. O sea, este iba a ser para este de aquí, ¿sí? Y además, no solo eso, porque vos decís, bueno, acá también, fíjate que acá recorre más y acá recorre menos, ¿o no? Sí, pero ¿qué pasa con las velocidades? En esta, la velocidad iba a ser mayor en el primer tramo y en esta iba a ser menor, ¿no? Acá iba a ser 20 y esta va a ser 40. En cambio, o sea, acá se cumple que la velocidad es mayor en este que en este porque el gráfico está más inclinado. ¿Te acordás que más inclinación era más velocidad? Así que se cumple. Acá hay más velocidad que acá, entonces se cumple. Sin embargo, acá hay menos velocidad que acá, ¿sí? Por la inclinación. Entonces, este gráfico corresponde a este. ¿Por qué? Porque en el primer tramo recorre más que en el segundo, ¿sí? Y porque la velocidad en el primer tramo es mayor que la velocidad en el segundo, ya que la inclinación de la recta en el primer tramo es mayor que la segunda, ¿sí? Y el ítem D dice, observando las áreas bajo los respectivos gráficos de velocidad, analice la verdad o falsedad de la siguiente expresión de la velocidad media. Nos dice que la velocidad media es la velocidad 1 más la velocidad 2 dividido 2. Bueno, nosotros sabemos que la velocidad media, ¿cómo la podía calcular? Lo teníamos en un machetito. La velocidad media es la distancia total recorrida dividido el tiempo empleado, ¿sí? Entonces, vamos a anotarla. Distancia recorrida dividido el tiempo empleado.
Y acá nos están diciendo que la velocidad media se puede expresar como velocidad 1 más velocidad 2 dividido 2, o sea, como el promedio entre las velocidades. Que eso no va a suceder mucho porque la velocidad media se calcula así de por sí. Pero a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Mira, te voy a spoilear. En realidad se va a poder con esto, ¿sí? Vamos a analizar cada cosa. Para el gráfico B, para este gráfico de acá, ¿cuál es la distancia total recorrida? Como nos pide que lo calculemos con las áreas, era el área esta más el área esta, la distancia total recorrida. O sea, área 1 más área 2. Y entre sí van a ser distintas, ¿sí? Bueno, y a eso lo dimos por el tiempo. Que el tiempo, fíjate, el tiempo total sería este tiempo más este tiempo, ¿sí? Que fíjate que van a ser lo mismo, t. Entonces me queda t más t. O sea, le pongo la misma letra porque los dos valen lo mismo, ¿sí? Si este vale, no sé, 2, este también va a valer 2. Entonces le vamos a ponerle el t. Ponerle que de acá a acá hay t, de acá a acá también va a haber t. ¿Sí? Bien. Entonces te queda área 1 más área 2 dividido t más t, 2t. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y listo, me quedó esto. Ahora vamos con lo que nos plantea acá, para el caso 2. La velocidad media es velocidad 1 más velocidad 2 dividido 2, ¿no? Bueno, pero ¿cómo calculo velocidad 1 con lo que vimos? ¿Y cómo calculo velocidad 2? La velocidad 1 era la distancia dividido el tiempo, ¿no? La distancia en este caso es el área. Área 1 dividido tiempo 1. Y la velocidad 2 sería área 2 dividido tiempo 2. Bueno, pero ¿qué dijimos que eran iguales? Los tiempos para este gráfico. Para este gráfico los tiempos eran iguales. Así que le ponemos t y t. Y acá podemos hacer, no sé si viste en matemática, denominador común. Al tener el mismo tiempo abajo, en una fracción, tenemos lo mismo, directamente sumamos lo de arriba. Y este 2 lo podemos poner ahí. Y bueno, o sea, es lo mismo, ¿sí? Y que llegamos a una igualdad. Esto nos quedó igual. Por lo tanto, se va a cumplir esta igualdad únicamente en el caso B. Si tratás de hacer lo mismo en el caso A, no va a suceder. Tipo, nos va a quedar dos cosas completamente distintas. Para el caso B, lo que era igual era el tiempo, ¿sí? Pero para el caso A, lo que es igual son las áreas. Área 1 y área 2 van a valer lo mismo. Acá no, eran distintas, las tomábamos por separado y acá sí van a valer lo mismo. En cambio, acá voy a tener un tiempo 1 y acá voy a tener un tiempo 2 distinto. Bueno, nada, esa la moraleja es que acá sí y acá no. O sea, cuando el tiempo sea el mismo, esa sería la moraleja. Esto va a valer y cuando sea distinto tiempo, no va a valer. Bueno, muy bien.